Pues son las 8:38. Disfrutamos de la unión en esa canción Dámelo Ya, pero tenemos que ser respetuosos con quién es conmigo. Y sobre todo, esto para mí es fundamental. Vamos a hablar con alguien que me hace muchísima ilusión tener. Recientemente ha sido nombrado gijonés ejemplar por el Grupo Costa Verde. Más tarde podemos hablarles de que es presidente de la Fundación DAF. Vamos a hablar con una persona que nos resulta interesante sobre todo por su dedicación. Y vamos a hablar con el doctor Armando Menéndez. Namaste, podría decir, ¿no? Perfectamente, namaste, Josep. Apkaisiji, que es lo que yo me estuve preparando hoy para preguntarte cómo estás. Pues mira, estoy muy bien, pero yo de hindi no sé nada, porque en India hablamos en inglés, porque hablan en cada pueblo, en cada región, un idioma distinto o un dialecto, y aquello es muy complejo. El mismo Gandhi intentó unificar el idioma, que todos hablasen hindi, no lo consiguió. En Calcuta hablan bengalí, en Bombay hablan marathi, en cada estado hablan de una forma distinta y tienen un idioma distinto, además considerado así como lengua, como idioma, pero además ese idioma tiene muchísimos dialectos de una aldea para otra. Entonces, yo empecé a intentar hablar algo de bengalí, algo de marathi, me resultó ya imposible aprenderlo porque cada vez que cambiaba de pueblo cambiaba, entonces comunicarme era muy difícil. El inglés es la lengua vehicular y curiosamente cuando hay una reunión de indios de distintos estados, cuando nos reunimos del estado de Bihar, de Maharashtra o de West Bengal, hablamos todos en inglés, o sea, ellos mismos hablan en inglés. Algo así como si un catalán y un español hablasen inglés. Digamos que el nexo de unión es la lengua anglosajona para unir pues a todos estos pueblos y sus dialectos. Alguien se preguntará quién es el doctor Armando Menéndez. ¿Quién es Armando Menéndez? ¿Qué más quisiera saber? ¿Qué más que darse cuenta que el hombre es un peregrino hacia su propia alma? Entonces, a lo largo de nuestra vida, yo creo que el gran reto y el gran disfrute, ¿no?, es el ir conociéndote poco a poco, porque crees que te conoces, pero a medida que avanzas en el autoconocimiento, es como lo que dijo el filósofo: solo sé que no sé nada, ¿no? O sea, y llega un momento que no sabes nada de ti, eres un extraño, y ese momento empieza el viaje apasionante hacia tu interior. Entonces, si quieres que me defina, pues me defino como un médico del tercer mundo, formado y con ejercicio en el tercer mundo desde los 25 años y tengo 62, o sea que ya llevo muchos años, con vocación misionera. Y cuando lo de misionero no desde el aspecto religioso, sino en el aspecto de llevar buenas noticias, ¿no? El misionero, tal como lo entiendo yo, no es ir a hablarles de Dios o de un Dios. Hay misioneros en todas las religiones, hay religiones especialmente misioneras, como el budismo, el cristianismo, hasta incluso el islam es una religión misionera porque trata de convertir, de llevar un mensaje a otros. Pero para mí el misionero es llevar buenas noticias, ¿no? Y las buenas noticias que llevamos al tercer mundo es una noticia muy sencilla: no estás solo. ¿Qué es la Fundación DAF, Armando? La Fundación DAF nació como es una, diremos, una formalización de una asociación que teníamos muy antigua, que es la Asociación Mundial de Médicos del Tercer Mundo, que es la primera que constituimos para la formación continuada de médicos y enfermeras, porque los médicos del tercer mundo y las enfermeras, una vez que se ponen a ejercer en el medio rural, en sitios donde donde los sueldos son muy bajos, no tienen acceso a la formación continuada.
Entonces creamos una asociación para aportarles pues documentación, vídeos, formación online, etcétera. Pero luego empezamos ya no solamente formación, sino de esa época que hablo de la Asociación de Médicos del Tercer Mundo, acabé dando clases en la Facultad de Medicina de La Habana, en una época muy dura, cubana, y llegué a ser catedrático. Fui el director de la Cátedra Internacional Bartolomé de las Casas, de la Facultad de Medicina 10 de Octubre de La Habana, y ahí creamos una cátedra internacional con ese objetivo, la formación continuada de médicos pobres, médicos del tercer mundo. Ahí estuve 2 años, yendo y viniendo, costeado por la asociación, puesto que el gobierno cubano, con lo que pagaba, no daba para todo, ¿no? Luego me marché a India en el año, ya había estado más veces, pero está ya de una forma más, diríamos, con un objetivo muy claro, en el año 2004, a trabajar con las monjas de la Madre Teresa como médico voluntario, aprovechando, como todo en la vida, un héroe es un cobarde en apuros. Entonces, en aquel momento en la vida me surgieron una serie de problemas serios que necesitaba, en vez de regodearme o convertirlos en una autolamentación o en un bucle de retroalimentado, ¿no? Que se convierte las ideas obsesivas, sino que ocupar mi mente en algo realmente positivo, ¿no? Que es, no me digas que te falta un brazo y una pierna. Dime lo que puedes hacer con el otro brazo y con la otra pierna que no te faltan. Y así acabé con el otro brazo y la otra pierna que no me faltaban, brindándolos para ayudar a esa gente. Y descubrí que esa gente me ayudó a mí. Es cuando das cuenta que cuando tú, en eso de misionero que te comentaba antes, Josep, sí. Cuando tú das, resulta que no estás dando. Cuando tú llevas esa buena nueva de que tú eres importante para mí y recibes tú mucho existes, más, sí. Recibes bastante más, no hay un feedback. Te iba a preguntar, entonces, dime. Te iba a preguntar, Armando, que Armando, ¿cómo tiene el alma? ¿Triste o alegre? Armando tiene el alma. El estado de alegría o tristeza son estados de la mente, no del alma. Yo tengo también mi formación budista después de tantos años por allí, ¿sabes? Entonces distingo claramente lo que es el alma de lo que es la mente. La mente es una puñetera. Y la mente es el famoso Pepito Grillo incordiante que te está dando la murga todo el día y diciéndote cosas, que está bien, que está mal, que no sé qué. La mente está hecha por la naturaleza para enjuiciar, sacar juicios que te hagan que en esta selva dures un poco más, ¿no? Te dé tiempo a reproducirte. La mente es una herramienta, el alma no. El alma es lo que realmente diremos que no hay, aunque se distinguen almas individuales, realmente desde el punto de vista budista, aunque yo no soy budista estrictamente desde el punto de vista religioso, pero sí filosófico, sí. El alma individual es la gota de un océano. Entonces tú eres gota y tienes conciencia de gota, pero la gran conciencia es cuando te das cuenta que eres parte de algo mucho mayor que es el océano. Entonces ese alma mía es gozosa cuando se da cuenta que es parte de un gran océano que somos todas las almas. Y que esas almas, cuando estamos juntas, formamos un mar, formamos un océano. Y entonces ese es un gozo que además hace que no estés nunca solo ni te sientas abatido, porque es parte, el mar viene, el mar se va, el mar golpea contra las piedras y esa unidad se convierte otra vez y se dispersa en millares de gotas, pero luego esas gotas vuelven a unirse, se evapora, forma nubes y luego vuelve otra vez la gota de lluvia a formar mar, a unirse con el mar. Entonces mi mente es una mente ajetreada, por mucho trabajo, por tal. Mi alma es un alma que está esperando siempre la reunión. En principio la reunión aquí y luego la reunión allá, que quiere decir que en ese gran proyecto cósmico que nada muere ni nada nace, simplemente nos separamos y nos reunimos. Entonces en el proceso de separación vivimos una realidad
y en el momento de unión vivimos otra realidad, que al final no es nada más que aspectos de un mismo proyecto, que el resumen es que tú siempre estás rodeado de muchas almas que esperan reunirse contigo, ¿no? Y eso te produce muchísima felicidad. Dada la experiencia, Armando, ¿qué me aconsejas que sea más cerebral o visceral? Bueno, ambas cosas. El visceral no te conduce a nada. Diríamos que el visceral es instintivo, ¿no? Y sirve para reaccionar, y está bien para en momentos en un momento determinado te puede salvar la vida el ser visceral, pero la mayor parte de las veces el visceral indica tiempos muy cortos de reflexión, y cuando no tienes tiempos suficientemente largos de reflexión, las probabilidades de equivocarte son mucho más altas. Entonces, cerebral quiere decir que tú vas a masticar las cosas, las vas a programar. Yo diría que ni una cosa ni otra. Yo diría que cuando vayas a actuar pienses en cuál es la forma más ética. La forma, o sea, el que te preguntes a ti, por ejemplo, voy a ponerte un ejemplo muy común. Voy a dejar a mi novio o a mi novia. No busques excusas cerebrales, y mucho menos viscerales, para decir, lo voy a dejar o la voy a dejar por esto y por esto, por unas razones. No, y muchas veces esas razones tu cerebro las inventa o las exagera. No, simplemente es cuál es la razón última por la que yo voy a dejar a esa persona. Pues la razón última a lo mejor no es porque sea así o de la otra manera, simplemente es porque ya no estás a gusto con esa persona. Entonces, el escucharte a ti mismo es lo que yo aconsejo. Busca la verdad última de tus actos, la verdad real de por qué vas a actuar. Es como si yo me pregunto, ahora, ¿por qué estás en este programa de radio con Josep? Y digo, hombre, porque quiero comunicar mi sapiencia, mi experiencia. Eso es mentira. Sería simplemente una forma barroca de hablar, ¿no? O engañarme a mí mismo. Lo que me gusta realmente es hablar con otras personas, comunicar, como a ti, porque si no estarías trabajando en la radio, pero recibir feedback, también recibir, porque entonces es un gozo, es un placer. Entonces, hablo con Josep, ¿por qué? Porque me produce placer. Y punto. Que luego lo puedo adornar y porque estoy contribuyendo, porque estoy aportando, eso en el fondo es mentira. En el fondo, realmente es que yo hoy estoy hablando contigo, respondí a tu amable invitación, porque me presta, como decimos aquí en Gijón, me presta un montón hablar hoy contigo. Y si pudiese hablar con la gente me prestaría todavía más. Pues vamos a hablar mucho más, porque yo no te quiero tener lejos, Armando. Realmente cuando estás en la India y cuando estás en Gijón, dos mundos en principio antagónicos, pero a lo mejor con las mismas necesidades, y no hablamos de lo material. Armando, ¿qué piensa? ¿Que hay más que hacer allí o hay más que hacer aquí? Hay que hacer mucho en ambos sitios en distintos planos. Allí están depende en qué parte de la India, por supuesto nosotros trabajamos con los más pobres de los pobres, entonces ahí las necesidades son muy básicas. Es la sanidad, la educación, y dentro de la sanidad está la nutrición, obviamente. Y luego también está pues la educación y la formación profesional para que no dependan de la limosna y trabajen, porque así recuperan la autoestima. Y de ahí aparece uno de los aspectos más importantes de nuestro trabajo, que es que tengan dignidad, que recuperen su dignidad. Aquí lo que está ocurriendo es que estamos perdidos. Estamos perdidos porque pasamos de una cultura, que la cultura no deja de ser un artificio, es un aspecto de la conducta que se adapta a los tiempos y a las necesidades. Aquí estamos en un momento donde la juventud y los que no somos jóvenes estamos un poco perdidos, porque perdimos el norte. Esta sociedad, ¿a dónde va, no? Los indios saben ¿a dónde van? Bueno, pues vamos a comer mejor, vamos a tener una vivienda, vamos a poder tener un médico cerca,
Bien, ese es su objetivo. Y cuando lo consigan, pues buscarán otro. Nosotros eso ya lo tenemos. ¿Y qué objetivo estamos buscando? Bueno, ahora en la crisis estamos buscando trabajo. La mayor parte de la juventud busca trabajo, busca independizarse, busca su hogar. Bien, eso es un objetivo, que por una parte es muy malo, piensas, pobres, estamos en una crisis, y por otra parte es bueno, porque están buscando. El que no busca no encuentra nunca nada y al mismo tiempo se desespera y puede caer hasta incluso en enfermedad. Pero cuando estás buscando. Entonces, yo la pregunta que les hago a los jóvenes es el tener trabajo, ser autosuficiente, tener tu propia casa, tu propio proyecto de vida es fundamental. Pero eso es un vehículo. ¿Y ese vehículo a dónde quieres que te lleve? Entonces, la juventud ahora, quizá en todo el mundo, ansía la moto, ansía el coche como ejemplo de vehículo que te quiere llevar a algún sitio, que en este caso sería el trabajo y tu propia vida. ¿Y a dónde quieres que te lleve esa vida? Entonces, ahora no yo voy a vivir al máximo, a disfrutar de la vida, y luego, pues bueno, para acabar ahí como mi abuelo en un asilo de ancianos. Hay una falta de contenido. Ahí voy a disfrutar, y cuando no disfrute, pues bueno, me retiro a una residencia de ancianos. Pero hay una falta de proyecto real interior que te produce vacío. Hay mucha gente vacía, por eso hay droga, hay alcohol, que no solamente es el paro, no solamente es la situación de crisis, es también el vacío existencial. En todas las épocas de vacío existencial, la gente pues recurrió a estas cosas, ¿no? Entonces, Perdón, Armando. No. Quizás somos unos adictos a las endorfinas. Sí, bueno, a la adrenalina misma, ¿no? A las endorfinas y a la adrenalina. Ya sabes, buscamos grandes emociones y placeres. Buscamos un placer endógeno, que son las endorfinas a las que tú te refieres, que es todo aquello que nos produzca placer es bueno, aquello que no nos produzca placer es malo. Eso es muy infantil. Realmente el pensamiento de un adulto es: esto es malo, pero me puede conducir a algo bueno. Estoy pasando un momento malo, pero espero que esto me lleve a algo mejor. Pero el problema es cuando no sabes dónde está la tierra prometida. Un poco la incertidumbre de Colón, ¿no? Cuando no veía las Américas, las Indias occidentales, cuando no encontraba las Indias occidentales, se empezó a desesperar, y la tripulación, pues, más. Pues un poco pasa a nivel del microcosmos humano. Cuando no vemos ese horizonte, en ese horizonte tierra, nos empezamos a desesperar. No sabemos hacia dónde navegamos, estamos un poco perdidos. Y ahora, pues, recurrimos al yoga, o a la meditación, o a técnicas orientales, y está bien, pero no deja de ser una forma de invertir una hora tuya a la semana. Aquella más filosofía que no cambia la vida no vale. Quiere decir que si yo adopto una filosofía, pero esa no modifica mi conducta, si yo digo soy vegetariano, pero sigo comiendo animales, desde el punto de vista filosófico puedo ser vegetariano, pero en el fondo estoy sacrificando animales, ¿no? Sí. Entonces, si tú tienes una filosofía que no modifica tu vida, no te vale, no te satisface, es como comer chuches. Tú comes muchas chuches, pero no vas a crecer, y vas a tener anemia, y vas a tener muchas enfermedades por falta de vitaminas y otras cosas. Entonces, si tu vida espiritual se alimenta de chuches, vas a tener un vacío, y eso te va a llevar a muchos conflictos contigo mismo y con los demás. Quizá el equilibrio, Armando, te pido consejo, está en la capacidad de mantener un equilibrio entre la meditación, la contemplación, la compasión, la acción o la intención. Por supuesto, sí. Por supuesto, eso que acabas de decir es una gran verdad, el equilibrio. No puedes estar toda la vida contemplando, ni toda la vida actuando sin contemplar. Quiere decir que hay que parar de vez en cuando a reflexionar sobre o sea, que hay que remar, pero de vez en cuando hay que parar de remar y mirar hacia dónde vamos, ¿no? Pero a lo mejor estamos remando en redondo, dando vueltas a la noria. Entonces, los jesuitas, con los que yo convivo muchísimo y conviví mucho en la India, empezando con Vicente Ferrer, con el que estuve mucho tiempo, se llaman contemplativos en la acción. Se definen a sí mismos como contemplativos en la acción. ¿Qué significa? Que tú, a tus actos,
detrás de tus actos siempre hay una intención humana, que significa que desprovista de egoísmo, desprovista de afán de enriquecimiento, sino de ayudar a los demás. Pero a través de esa acción desinteresada, altruista, caritativa, también está una forma de contemplar, de reconstruirte, porque contemplar al final no deja de ser, volviendo a lo de la gota y el océano, dejar por un momento que la gota sueñe con su océano. Cuando lo llamaba Freud, el sentimiento oceánico. Cuando tú estás en silencio, en un silencio, y tu mente, logras que tu mente, la mente no hay que la pare, pero puedes, decían los chinos, los primeros meditadores Zen, que ya sabes que el budismo Zen nació en China, ¿no? Japón. Sí. Entonces, los primeros budistas Zen decían, yo no puedo evitar que los pájaros revoloteen alrededor de mi cabeza, pero sí puedo evitar que aniden en ella. Esa es la contemplación. Tú no puedes evitar que las ideas se estén pululando, te martiricen, te salgan por ahí mil cosas, pero sí puedes evitar que aniden en que se fijen. Es lo que llaman los psiquiatras norteamericanos, que hay ahora muchos psiquiatras norteamericanos con un enfoque budista, llaman la atención flotante. Esa atención flotante es que tu cerebro no para, pero tú eres capaz de abstraerte de esa marejada de ideas, y en ese silencio que se va produciendo con entrenamiento y poco a poco, llega un momento que surge ese sentimiento freudiano, ese sentimiento oceánico, y tu gota, ese alma del que hablábamos antes, vuelve al océano. En ese momento te entra una paz, una sensación de que aquí me importa todo un pito, porque pase lo que pase, yo soy gota que va a volver al océano, pertenezco a un plan muy superior, a un plan que está muy por encima del nacimiento y la muerte, de esos 70 o 80 años de vida que tenemos, está muy por encima. Yo cuando hago meditaciones largas, te hablo de 15 días seguidos, en India, pero no como lo suelo hacer con los jesuitas, que son unos grandes meditadores, nos retiramos a meditar, y en meditar en silencio, prácticamente la meditación no son ejercicios espirituales donde vayamos a hacer reflexiones sobre episodios evangélicos o bíblicos, sino vamos a estar en silencio y vamos a dejar que surja ese sentimiento de unitivo, lo que llamaban los místicos la vía unitiva. Entonces, en ese silencio llega un momento que dices tú, pero si yo no necesito nada, coño, yo con un pantalón para tapar las vergüenzas, una camisa para que no me piquen los mosquitos, un plátano y 2 verduras al día, soy feliz. ¿Por qué me contemplo? ¿Por qué me complico la vida de esta manera? Y entonces, ¿por qué occidentalmente eso se considera ser un fracasado? Ya, porque claro, si todos pensamos igual, a ver quién hace que los ricos sean ricos. Vamos a ver, la riqueza desde el neolítico se basa en que los excedentes de producción beneficien a una clase particular. En la prehistoria, que eran cazadores recolectores, no había excedentes, porque no había ni granero, ni había forma de almacenar. Entonces comían lo que mataban y comían lo del día. Cuando empezaron los primeros asentamientos neolíticos, la domesticación animal y la domesticación de semillas, se empezaron a producir los excedentes. Se producía mucho más de lo que se consumía. Y ese excedente se empezó a guardar en grandes graneros, que empezaron a custodiar las primeras clases sociales, que eran la sacerdotal, la militar y la real, por llamarlo. Eran los 3 poderes que todavía están en la actualidad, porque nosotros todavía mantenemos la misma estratificación sociopolítica que en el neolítico, ¿no? Hay una clase que produce los excedentes y una clase que administra esos excedentes, algunas veces bien y otras veces las administran mal. La mayor parte de las veces, históricamente, vimos que la administración no fue buena. Entonces, necesitamos muchas manos que no se planteen nada más que el producir excedentes. O sea, si tú liberas a toda esa gente, no hay excedentes. Dime. Pero ahí está un poco la paradoja de que si yo administro mal, ¿cómo soy capaz de juzgarme a mí mismo? No es posible.
perdón, pero no te entendí esa Digo, pregunta. sí, hemos comprobado en la historia de que hay muchos problemas de administrarse mal, de que hay personas que no administran bien, ¿no? Te he Sí, entendido así, pero si los que se juzgan son los mismos que se administran, evidentemente el error nunca se va a corregir. claro. Perfecto. Si quieres decir que la clase diríamos que se perpetúa porque es privilegiada, no se puede corregir a sí misma porque perdería los privilegios. Efectivamente. Para finalizar, y te voy a pedir un favor, Armando, me gustaría poder molestarte otra vez, si es posible. No me molestas si es a lo que te refieres, volver a charlar. Eso Para mí ya es. sabes que ya empecé diciéndote que era un gozo. Eh, No era eh, una molestia. ¿Es posible que personas occidentales vayan a la India y se sientan tan mal como hindús si están en Occidente? Vamos a ver. No consigo el sentido. A ver, te lo digo. Tú que vives las dos cosas y posiblemente unos se quejen de unas cosas y otros Sí, nos quejemos de otras, porque aquí parece ser que a todo el mundo nos falta algo para ser feliz y ahí hay muchas sí, personas que sí que les falta algo para ser felices. sí. Podría darse la paradoja de que personas de allí viviendo aquí no se adaptasen y personas de aquí viviendo allí tampoco. Por supuesto. Por supuesto. En la India o te enamoras en los 4 primeros días o sales zumbando de ahí. Es muy dura la vida y o le coges o te enamoras eso o no te adaptas. Eso tiene que ser una especie de amor a primera vista. Y el indio aquí depende qué indio. El indio que vive en la pobreza viene aquí y pasa unos años que cree que está en Hollywood. Es como si llevas a un niño a Disney World, ¿no? Pasan de comer muy mal, de tener muchísimas privaciones, a tener esta opulencia, para ellos opulencia, que vivimos, pues es una maravilla. Entonces es más difícil para ellos no adaptarse que para nosotros adaptarse a la India. Adaptarse a la India significa retroceder en comodidad, retroceder en seguridad, etcétera. Para ellos, adaptarse aquí significa avanzar porque nosotros ciframos la felicidad y ellos también, porque el ser indio no significa que tengas ventajas espirituales o filosóficas. Ser oriental no significa que tengas ventajas sobre el occidental, porque tanto la filosofía como la cultura también es privilegio de unos cuantos. Esa gente de la que te hablo yo no tiene acceso a esa filosofía ni a esa cultura tan refinada. Desgraciadamente, Entonces, porque el administrador tampoco quiere competidores, entonces tiene que restringir personas que claro, administren, ¿no? por supuesto. Armando, yo te iba a Dime. decir Alvidá, que significa Dios, pero voy a decirte No, firme. Azvillá. Al, No, Azvillá. ¿Te refieres a Albillá. Azvillá? Albillá. Bueno, pues es que yo estuve Sí, haciendo ahí dime. mis pequeños, pero voy a decir, si no lo digo bien, corrígeme por favor, Sí. que tengo entendido que significa hasta pronto firmelengue, ¿no? Firmelengue o algo así. Bueno, pues me encantaría no tenerte lejos y seguir impregnándome de tus experiencias, que me sirven sobre todo para reflexionar, y eso es lo más importante y lo más difícil que hay hoy en día, que nos paremos un poco a reflexionar, ¿no? Claro. Sí, lo importante no es lo que digo. Lo importante es el estímulo a que debatamos. Que damos unos seminarios en la Facultad de Filosofía y Letras. Yo soy colaborador de honor de la Universidad de Oviedo y imparto cursos en Filosofía y Letras, en el Departamento de Filosofía. Todos los años damos 19 horas de clases sobre filosofía oriental. Son seminarios que imparte el Departamento de Filosofía de la Universidad de Oviedo, gratuitos, abiertos a todo el mundo, y que soy el profesor, fundamentalmente, generalmente los doy yo. Entonces, lo que siempre digo en estos seminarios es, yo no os voy a enseñar nada, simplemente a ver si logro que os guste debatir, hablar de algo más que de las cosas más comunes, de política o de cosas muy comunes, interesarnos por cosas que parece que ahora no interesan, como cosas del alma, interesarnos por leer a gente
de la antigüedad, que eran grandes sabios y que aportaron muchísima, y que esas lecturas y esas reflexiones y esas conversaciones aportan mucha serenidad, te hacen ir a la cama muy tranquilo, con el alma muy sosegada. Entonces, yo lo que logro con los alumnos después de una charla no es que sepan mucho sobre Buda, sobre Lao Tse o sobre quien sea. Lo que logro es que su chip pase de 4, diríamos, preocupaciones que ahora nos ocupan el 100% del tiempo, a otras preocupaciones que dejamos como secundarias, pero que en el fondo son las que proporcionan paz interior. Que en el fondo, al final de tu vida, puedes no estar desprovisto de todo, pero lo que no puedes es no gozar de esa paz. Yo creo que lo peor que puede ocurrir a la ancianidad es cuando no gozas de esa quietud y de esa comprensión y de esa tolerancia que deben darte los años, y que se empieza a gestar esa filosofía ya en la infancia. Armando Menéndez recientemente ha sido galardonado como gijonés ejemplar por el Grupo Costa Verde, presidente de la Fundación DAF. Me encantaría poder volver a reflexionar y a charlar contigo, y para mí ha sido un verdadero placer tenerte este tiempo tan cortísimo de radio. Para mí también ha sido un placer el hablar con vosotros, el dirigirme porque estoy seguro que a muchas personas les encantaría el decir, oye, pues a mí me gustaría el poder leer algún libro que me hable de esto, o de alguna reunión, alguna charla, o los seminarios que acabo de mencionar. No, reunirse, la gente está muy sola. Entonces, diríamos que la sociedad actual es una suma de soledades. Entonces a mí me gusta reunir gente y charlar, no meditar, charlar y soñar juntos, soñar en que realmente no estamos tan solos como creemos. Lo que pasa es que no sabemos, que hay gente a que nos espera, ¿no? A gente que está a nuestro lado y que está deseosa de compartir con nosotros. Pues nosotros nos comprometemos, Josep Benaïssa, que soy yo, me comprometo realmente, si para ti no es molestia, volver a llamarte y seguir hablando, y que se nos hagan cortas. Cuando las conversaciones se nos hacen cortas, es que lo hemos pasado muy bien y hemos prestado mucha atención, y eso es lo que a mí me ha pasado contigo, Armando. Te felicito. Muchísimas gracias. Yo también, repito, me encanta charlar, que me hayas invitado, y estoy abierto a todas las veces que quieras que yo hable con vosotros. Pues yo te cojo por la palabra, y gracias también por esperarnos, y me has enseñado una cosa que estaba pensando en primera persona, que es acorde con la conversación que hemos tenido, que es, gracias a esta conversación me voy mucho más tranquilo, seguro para la cama, porque le he hecho menos caso a la mente, y eso es muy importante. La mente hay que coñarse de ella. Hablaremos de ella el próximo día, ¿te parece? Exactamente. Un abrazo grande. Pues, igualmente, Josep, un abrazo muy fuerte. Cuídate, Armando, hasta luego. Gracias.